Leer nos cambia, nos transforma. Leer es un acto subversivo, revolucionario. Yo creo que la lectura te abre una ventana al mundo, infinitas posibilidades de viajar, de conocer sin tener que ir, o sea, muchísimas posibilidades de conocer muchísimo a través de las historias. Pero, y sobre todo a mí se me hace así como de conocer como más el ser humano, digamos. La lectura me ayudó a ser un poco más consciente o estar más atento a las cosas que estoy haciendo o a las cosas que estoy leyendo en día a día, ¿no? O sea, poder tener como esa atención a lo que estoy haciendo y ese asombro también de seguir descubriendo cosas en cualquiera de las cosas que estoy haciendo, ¿no? En la universidad o en las cosas que me gusten, como volver a sentir ese asombro. La lectura me ha cambiado mucho a conocer otra visión del mundo, de las personas. Es enriquecedora realmente, algo que me parece que la lectura te lleva a ámbitos más humanos, a conocimientos diversos. La lectura nos permite muchas cosas, nos permite vivir otros mundos y el vivir otros mundos nos da la posibilidad de poder interpretar el nuestro de manera diferente, nos permite poder desarrollar nuestra capacidad de imaginación para poder entender y tener mucho más empatía con ciertas cosas que vivimos, nos permite ser individuos mucho más conscientes, mucho más libres, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es un mecanismo y una herramienta que realmente puede cambiar las sociedades, ¿no? No concibo una sociedad sin la lectura y sin la educación. Creo que es lo que nos hace individuos cada vez más humanos. Porque la lectura te hace soñar, te hace imaginar, que es algo que todo el mundo lo dice, pero en realidad esa sensación de cuando entras y te compaginas o te enoja un personaje y te hace también, pues aparte de soñar, querer platicar y compartir, me parece fabuloso. Leo porque disfruto entender, imaginar historias, personas, gentes, países y a través de ello he llegado a lugares donde no hubiera podido llegar sin la lectura. De dónde venimos, quiénes somos y nos ayuda también a saber pues qué somos y cómo queremos mejorar la circunstancia en la que nos encontramos. La literatura, la lectura, el acercarse a los libros, lo que provoca es que crezca la imaginación. Y cuando crece la imaginación, crecen las experiencias, crecen los sentimientos, crece el conocimiento y también la posibilidad de acercarnos no solamente a otros países, a otras personas, a otros momentos, a otras épocas, también crece la posibilidad de acercarnos a otras personas que nos hacen vivir más. Yo creo que la lectura es una herramienta de despertar de conciencia importante en todos los sentidos, ¿no? Una compañía y un paisaje que siempre han estado ahí. Es ese viaje volador que te permite ver el mundo desde una altura diferente, observarlo, ver qué hay detrás de las nubes, encontrarte seres fantásticos que podrían estar por ahí en el cielo y poder aterrizar con una sonrisa y la sensación de haber hecho un gran vuelo. Hola, muy buenas noches. Soy Gabriela Estrada y a nombre de IBI México les doy la más cordial bienvenida al sexto y último conversatorio que desde distintos ángulos les plantea a ustedes y a nuestras invitadas y a nuestro invitado la pregunta detonadora. ¿La lectura es para todas las personas? Esta vez, desde el tema propuesto para esta conversación, diversidad, inclusión y lectura. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero agradecer a nombre de IBI México a todos y a todas los que con su presencia y generosa aportación nos están acompañando. Gracias a ustedes, el trabajo de IBI es posible.
También quiero dar las gracias a todos nuestros donantes, que gracias a ellos hemos podido becar a maestros, a profesores, a bibliotecarias, bibliotecarios, promotores de lectura, estudiantes y a todas las personas interesadas en fomentar la lectura de las infancias y juventudes de México. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar un año más con nosotros en los conversatorios sobre la lectura. En la lengua de señas mexicanas, hoy nos acompañan nuestros amigos Eric Ordóñez, Nadeli Cruz y Noé Romero, de En Traducción, Interpretación y Accesibilidad. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos también un año más. Antes de comenzar, quiero compartirles un poquito la dinámica de nuestro conversatorio. La primera parte va a ser una conversación con nuestras invitadas y invitado, y posteriormente vamos a tener una sección de preguntas, respuestas y comentarios que desde ahorita les pido que ya no las escriban en el área de preguntas y respuestas que aparece en el Zoom. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestras invitadas y a nuestros invitados. Nuestra primera invitada es Gina Jaramillo. Vive la cultura y explora de múltiples maneras, ya sea poniéndole voz todas las mañanas en el programa de radio chilango Vamos Tranqui, desarrollando proyectos que manifiestan la potencia viva de la maravillosa Ciudad de México, activando espacios que promueven derechos de mujeres, infancias y disidencias. En su andar, abraza la palabra y la literatura como un motor para la imaginación y, por sobre todas las cosas, como una forma de seguir creando mundos donde las infancias sean las protagonistas. Gina, buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por esta presentación tan bonita y qué emocionante poder estar en este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Gina, por acompañarnos. Nuestra segunda invitada es Marina Castañeda. Ella es psicoterapeuta, conferencista y autora. De formación interdisciplinaria por gusto y convicción, estudió letras, historia, música y psicología en las universidades de Harvard, Stanford y la Escuela Normal Superior de París, entre otras. Ha publicado una decena de libros en varios países, incluyendo La experiencia homosexual, Una vida homosexual, El machismo invisible y Escuchar, así como más de 400 artículos sobre temas psicológicos y sociales. Marina, buenas noches, bienvenida, y para nosotros es un placer tenerte con nosotros en este conversatorio. Buenas noches, el placer es mío. Gracias, Marina. Y nuestro último invitado es Nicolás Alvarado, escritor, comunicador y promotor cultural. Ha escrito los libros de ensayo Con M de México y La Ley de Lavoisier, espero lo haya pronunciado bien, así como de las obras de teatro Cena de Reyes y Te Vuelvo a Marcar. Ha sido productor, guionista, conductor y comentarista de varios espacios en Canal 22, Televisa, Televisión Azteca, Televisión Educativa, Grupo Radio Centro, W Radio y Grupo Fórmula. También ha sido director general de la revista El Huevo, así como de TV UNAM y colaborador de Letras Libres, Gato Pardo, El Universal, Milenio y diversas publicaciones de Grupo Expansión, entre muchas otras. Actualmente es productor general de la compañía Teatro de Babel y del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea Drama Fest, coordinador del coloquio anual de Muro a Muro en la FIL de Guadalajara y asesor cultural de Moet Hennessy en México. Colabora de manera semanal en El Heraldo, donde tiene el podcast y una columna titulada La pinche complejidad. También participa en el noticiero Loret en Latinos. Es además miembro del Salesforce Global Seminar en su capítulo de innovación cultural. Nicolás, buenas noches y bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Gabriela, y siempre muy contento y orgulloso de colaborar con IBI, que es una organización señera en la formación de lectores en nuestro país y en muchos otros países. Gracias a ti por estar con nosotros y por supuesto por acompañar a Gina y a Marina en este último conversatorio. Y bien, como les comenté en un principio, el tema de este conversatorio es diversidad, inclusión y lectura, durante el cual estaremos dialogando en torno a la igualdad de acceso a los recursos culturales como un derecho humano,
sin importar las características sexogenéricas, cognitivas, ideológicas, entre muchas otras. Una de las principales búsquedas en la promoción de la lectura es la diversidad de materiales que dialoguen entre sí, enriqueciendo experiencias que apelen a la emoción y a los nuevos aprendizajes, alejándonos, tal como expuso Chimamanda Ngozi Adichie, escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana, del peligro de la historia única, aquella que nos hace creer que no pertenecemos o que no somos suficientemente importantes como para ser protagonistas de nuestra propia historia, y donde plantea que la lectura construye un relato único. Inclusión, diversidad y lectura son palabras que han definido la labor y el trabajo de IBI México desde hace más de 43 años, que han dado sentido y rumbo a nuestra propuesta, a nuestra razón por la cual decidimos cerrar este ciclo de conversatorios con esta propuesta que esperamos sea la puerta de acceso al ciclo de conversatorios para el 2024, que de ya estaremos preparando. Convencidos como estamos de que la literatura es una poderosa herramienta para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, justa y libre, es que damos paso a nuestra conversación. Y la verdad es que este cierre de conversatorios es un homenaje a la multiplicidad de ideas, creencias, vivencias y querencias, que a partir de este encuentro empático y respetuoso entre todos, hacen que este mundo sea algo mágico e inigualable. Y me gustaría, creo que comenzar ahora sí que desde el principio, ¿qué significa diversidad e inclusión? Que parecen palabras, términos y conceptos que podríamos decir que hoy en día están de moda, pero que van más allá de las modas y las cuales tienen una gran repercusión a través de la lectura en las personas de todas las edades. Y con esto les cedo la palabra a nuestros invitados. ¿A quién le gustaría empezar? Gina. Hola, muy buenas noches. Fíjate que cuando hablamos de diversidad e inclusión, por ejemplo, que tú dijiste ahorita diversidad, ¿y cuál fue la otra palabra que utilizaste? Diversidad e inclusión, no, y No. la otra fue... Bueno, vamos con diversidad. Sí, ahorita Fíjate que yo, más allá que pensar que responden a una moda, me parece que responden a un momento histórico, donde también las infancias y las juventudes hoy se cuestionan y tienen un pensamiento muchísimo más crítico que quizás nosotras como personas cuando éramos niñas. Yo te podría contar que en mis talleres en primarias o en espacios como Orion Kids, la librería de la cual formo parte, sí me encuentro con preguntas constantes que tienen que ver con la diversidad y la inclusión como dinámicas cotidianas, lo cual por un lado me parece muy lindo porque nos habla de una empatía, nos habla de una sociedad muchísimo más abierta y también a nivel crianza con papás, mamás y cuidadores que hoy estamos a cargo de pequeñas personas, sobre todo en primera infancia, me parece que es muy importante abrir esta conversación. Entonces, repito, más allá que hablar de moda, creo que la diversidad y la inclusión responden a un momento histórico que hoy nos atraviesa globalmente y lo cual yo celebro constantemente. Porque también al hablar de diversidad e inclusión, para mí hay dos momentos donde madres, padres y cuidadores estamos desaprendiendo muchas de las conductas sociales, muchas de las etiquetas con las que crecimos, y más allá de derribar estereotipos y demás, a mí me gusta la palabra desaprender, porque así como tenemos la capacidad de aprender nuevas cosas en la vida, creo que también la tenemos de desaprender. Y es a partir de ese desaprender, de esas dinámicas de crianza para las infancias y también para las personas adultas, que me parece que estamos construyendo nuevas posibilidades de diálogo. Así que, bueno, por eso lo celebro y creo que estamos en un momento crucial para también contribuir a sociedades más empáticas, más diversas, más inclusivas y por lo tanto más respetuosas. Gracias, Gina. Marina, Nicolás, ¿quieren comentar al respecto? Para ustedes,
el tema de la diversidad e inclusión, ¿qué impacto creen que tienen en la sociedad actualmente? Voy a ser caballeroso y voy a tomar la palabra porque siempre el mejor turno es el último. Entonces, ya creo que Marina tendrá cosas definitivas que decir al respecto. Y me interesa mucho escucharla. Porque fíjate, cuando yo oigo diversidad me pongo de buenas y cuando oigo inclusión me pongo de malas. Entonces habría que analizar bien las dos palabras y me importa. Las dos están de moda, sí, pero yo creo que una se lo merece y la otra no. Y ahí es justamente en donde me gustaría empezar. Bueno, ¿qué supone diversidad? Pues supone que vivimos en un mundo y en sociedades diversas, en donde tenemos diversos orígenes étnicos, diversos orígenes nacionales, diversas maneras de entender el género, diversas maneras de vivir la sexualidad, diversas ideologías, diversas religiones, diversos gustos para vestir, para leer, diversos colores de piel, diversos entornos sociales, diversos estratos socioeconómicos, y que todos coexistimos en el planeta y todos integramos sociedades que son diversas. Si todos somos tenidos por ciudadanos y si todos tenemos derechos, esas sociedades diversas serán además armónicas. Entonces, diversidad me parece una hermosa palabra. Inclusión es una palabra que me gusta bastante menos y ahí voy. ¿Por qué? Porque inclusión supone que hay un agente incluyente, hay alguien que decide que incluye. Y ejercer la inclusión supone también ejercer la exclusión, decidir qué se incluye y qué se excluye. Y entonces postula, pues de entrada, una centralidad, o sea, supone decir que hay algo, ese algo, si quieres, es el Estado, o es el canon, o es el mercado, o es el partido en un sistema de partido único, o es la gente que quieras que determine qué está adentro y qué está afuera. Y a mí eso no me parece una sociedad de ciudadanos. Yo sé que inclusión es una palabra que se usa con buena intención, pero es una que a mí no me gusta mucho. ¿Qué palabra me gusta muchísimo más que inclusión? Me gusta mucho más interculturalidad que inclusión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la interculturalidad supone que hay distintos grupos culturales, si quieren puede haber tantos como puedan juntarse dos personas a partir de alguna identificación, y que esos grupos pueden interactuar, dialogar, discrepar, enriquecerse, coincidir y a partir de eso generar una nueva producción cultural. Eso me entusiasma muchísimo más que la idea de la inclusión. Es decir, que ahora mismo estemos teniendo en este conversatorio una traducción al lenguaje de señas, pues no es que estemos siendo incluyentes con quienes hablan lenguaje de señas, nos estamos enriqueciendo con otra forma de significación, con otra forma de simbolización. Conozco ejercicios, por ejemplo, de teatro que mezclan el lenguaje de señas con el lenguaje hablado y que generan producciones culturales distintas. Entonces, a mí cada vez más pensar en cómo desde el Estado o cómo desde la sociedad civil o cómo desde el mercado generamos plataformas que permitan el diálogo intercultural y hablamos menos de inclusión, me entusiasma más porque me parece una mejor manera no solo de reflejar la diversidad, sino de potenciarla. Gracias, Nicolás. Y ahora sí, Marina. Ok, retomando los términos desde un principio, creo que la diversidad nos habla de lo otro y la inclusión nos pone en contacto con lo mismo. Entonces, la diversidad nos enseña cómo viven las personas diferentes a nosotros, diferentes desde cualquier punto de vista, étnico, lingüístico, geográfico, de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que inclusión nos pone en contacto con personas similares a nosotros y esto históricamente ha sido muy, muy importante y lo es cada vez más desde que entramos a la era del Internet.
que nos ha permitido formar parte de comunidades virtuales que han sido sumamente importantes para gente diferente por su identidad sexual, su orientación sexual, su idioma, su creencia religiosa, lo que ustedes quieran. Ha sido particularmente importante la construcción de comunidades gay, por ejemplo. O sea, no cabe duda que para muchísimos jóvenes, desde hace ya 20, 30 años, el Internet ha jugado un papel preponderante para que no se sientan solos, para que sepan que hay muchísimos otros jóvenes gay y en todo el mundo. De igual manera, hay, como ustedes saben, una multiplicidad de grupos de apoyo, etcétera, que existen en Internet y que son el equivalente, si ustedes quieren, de lo que antes era la lectura. Porque antes se leía, había una comunidad de lectores y ahora las comunidades son más bien virtuales. Entonces, ese ha sido el lado bueno de la inclusión, si usamos esa palabra. Ahora, también estoy de acuerdo con Nicolás en cierto sentido, que ha habido esta concepción de la inclusión ha dado lugar a políticas identitarias que han acabado siendo excluyentes. O sea, qué bueno que haya grupos de hijos de alcohólicos, de padres divorciados que tengan 2 hermanos. Ok, qué bueno. Pero también hay muchísimos grupos en donde la gente se dedica solo a ese tema y se identifican solo con esos. O sea, son víctimas de abuso o son personas, coleccionistas de mariposas, lo que sea, sin juicio de valor, pero que se dedican a eso y nada más, y se comunican con personas similares nada más. Y creo que eso es malo. Entonces, el concepto de inclusión tiene sus pros y sus contras. Ha jugado un papel histórico importante, sobre todo para las minorías sexuales en especial. Y entonces, pues, nos tocará ir ajustando todo esto. Apenas llevamos 20 años desde que surgieron las comunidades virtuales y si bien es cierto que nos separan de alguna manera, también nos unen. Muchas gracias, Marina. Pues aquí, Nicolás, muchos de los que están conectados con nosotros están completamente de acuerdo contigo en el tema de intercultural. ¡Ay! Interculturalidad. Gracias, se me trabó la lengua, exactamente. Y creo que al final, como tú dices, une a todos, ¿no? Pero yo también, ahorita que Marina estaba hablando de la diversidad, que al final también agrupa la diferencia, entonces, ¿qué podemos decir sobre que entonces la sociedad está más abierta a adaptar la diferencia, a aceptar la diferencia, pero entonces yo también me pregunto, si hay diferencia entre los seres humanos, entonces estamos hablando de que en una parte hay una cierta normalidad. Entonces, ¿qué es lo normal o qué es lo diferente? Les pregunto. A ver, ¿quién la agarro?
Normal, esa me gusta todavía menos que inclusión. Esa sí es fea de toda fealdad. Así como dice Gina, hay que desaprenderla. Pues normal es aquello que se ajusta a la norma, pero yo no quiero vivir en un país en donde se norme la identidad, ni quiero vivir en un mundo en donde se norme la identidad. Es decir, puede que haya más personas heterosexuales o más personas católicas o más personas con sobrepeso, pero eso no es necesariamente la norma ni lo contrario tampoco. Creo además que esa idea, digamos, de alguna manera, pues digamos, corre otro riesgo, que es el riesgo del esencialismo, el riesgo de las identidades fijas de una vez y para siempre. Yo, por ejemplo, cuando oigo a gente, aquí es un tema que interpela directamente el trabajo de Marina, que reivindica con mucha certeza su heterosexualidad o su homosexualidad plena, digamos, digo, qué bonito debe ser tener tantísima certeza sobre ese tema. O cuando la gente dice, yo milito en Poder Prieto, pues yo digo, qué bonito debe ser tener tantísima certeza sobre ese otro tema. Es decir, porque yo creo que las identidades son complejas, creo que también son dinámicas, creo que se mueven en el tiempo. Entonces, me parece que estamos en un momento en donde justamente tanto lastró la diversidad, esta idea de lo normal y de la norma, que entonces llegamos a la hiperreivindicación identitaria de unas identidades, como dice Marina, hiperespecíficas, que nos permiten poco recrearnos en quiénes somos y poco dialogar con el otro. Es decir, yo soy ateo, sí, yo soy ateo, pero no tengo elementos de una educación judeocristiana, pues claro que sí, y no tengo a veces una pregunta por la idea de Dios, pues claro que sí, y no me gustó un niño a los 12 años en la secundaria, pues claro que sí, y yo estoy convencido de tener alguna sangre negra, pues sí, y alguna inglesa también. Es decir, las identidades son complejas, son ricas, son dinámicas, y cuestionarse las identidades de los demás y la propia identidad es una buena ruta al pensamiento crítico y es buena ruta a entender cómo podemos convivir en la diversidad. Creo que la lectura, que es finalmente lo que nos trae aquí, es un gran acicate para eso, para entender realidades complejas y para entender ideas complejas. Y creo que eso, que ahorita lo puse en los terrenos muy íntimos de la sexualidad o de la religión o de la pertenencia étnica, cuando se extrapola a asuntos como el conflicto que se vive en Medio Oriente, resulta extraordinariamente enriquecedor, porque a lo mejor resulta que pues, los pueblos del Levante se parecen más de lo que uno pensaba, y a lo mejor resulta que hay orígenes comunes y que hay ideas de mundo comunes y que hay elementos culturales comunes, y que eso puede ser un puente para dialogar. Entonces, creo que la idea de la norma es perniciosa, pero creo que la de la identidad también se está volviendo perniciosa, y creo que ahí Marina, que sabe del tema muchísimo más que todos los aquí presentes, podrá, digo, esta fue una ventada de pelota, sí, pero creo que es un tema que es consustancial a su trabajo y que es importante abordar. Ahora sí que, Marina, ¿quieres ampliar lo que nos está comentando Nicolás? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, mi problema es Nicolás y auditorio. Lo que estamos sufriendo muchos ahora es precisamente la pérdida de la normalidad. O sea, ya no hay normalidad. Ahora sí, lo que todos deseamos durante tantas décadas, que ya no haya una realidad o una normalidad, pues ahora sí se nos cumplió. Como dicen en lengua inglesa, the new normal, estamos viviendo en the new normal, una nueva normalidad cuyos parámetros no conocemos, con un futuro totalmente incierto, donde cualquier cosa puede suceder en cualquier momento,
ejemplo, huracán categoría 5 en Acapulco, que 12 horas antes era una tormenta tropical, como cualquiera, y de repente se nos volvió un monstruo. Y entonces esta pérdida de la normalidad también pues es muy grave. O sea, hay muchísima gente que está viviendo este nuevo mundo con ansiedad, con miedo, con suma preocupación, y es muy alarmante, porque una cosa es decir abstractamente, intelectualmente, no queremos que haya una sola norma o una sola realidad, y otra cosa es cuando se nos viene el mundo encima en serio. Entonces no sé cómo vamos a vivir esto. Ahora, con esto que estaban comentando, pareciera que, pues sí, hay una parte, pues, catastrófica que de esta incertidumbre, que no sabemos en qué momento va a cambiar la vida, va a cambiar nuestra vida, la situación de nuestro país, del mundo en general. Pero esta misma incertidumbre, si la pasamos a nuestras infancias y a nuestras juventudes, ¿qué podemos comunicarles? ¿Cómo les podemos ayudar a ellos a través de la lectura a, vamos a decir, un poquito como disminuir como esta ansiedad o esta hiperconectividad, y también darles este panorama de esta diversidad que tenemos dentro de la humanidad, dentro de los seres humanos? Gina, ¿qué dirías? Muchas gracias, Gabriela. Pues yo de entrada diría que primero Nicolás habló de algunas palabras que me gustaron, y yo sumaría también la accesibilidad, porque la lectura es un vehículo de accesibilidad al conocimiento. Y esta palabra, cuando la ponemos cerca de interculturalidad o de inclusión y exclusión, yo también sumaría sobre todo esta que es muy bonita, que es accesibilidad, porque finalmente la lectura es un vehículo de accesibilidad para conocimiento, para pensamiento crítico, para también romper con estructuras digitales que hoy definitivamente nos alejan. Noam Chomsky hace poco hablaba de qué va a pasar con las nuevas generaciones, cómo es que el Internet de alguna manera se nos fue de las manos, lo que empezó como un proyecto global que tenía grandes oportunidades de acercarnos, finalmente nos terminó convirtiendo en seres extremadamente individualistas, extremadamente egoístas, donde hoy podemos ver frente a nosotros en pantallas, en vivos, que el mundo, tal cual, como decía Marina, a veces pareciera que ya nada es como lo conocíamos. Pero en realidad esas ideas adultocéntricas tienen que ver con nuestro contexto social, nuestras preocupaciones adultas y con nuestra ansiedad adulta. Yo respondo a tu pregunta puntualmente, diría, hay que escuchar a las infancias, hay que escuchar a las juventudes, hay que prestarles toda la atención y entender exactamente qué es lo que les está preocupando: el cambio climático, las guerras, que no quieren tener familias heteronormadas como las veníamos conociendo hasta la fecha, que quizás encuentran en acercamientos digitales algo que no han descubierto en la literatura. Personalmente creo que la respuesta es escuchando a las infancias y a las juventudes, promoviendo foros, generando conversatorios, ampliando las posibilidades de estar cerca, pero no desde la conectividad digital, sino cerca en acontecimientos de habla y escucha como los conocíamos antes de la época del Internet, porque sí estamos atravesados por una crisis digital que cada vez nos separa más de estas generaciones y cada vez las entendemos menos y no sabemos qué contenido están consumiendo y no sabemos qué angustias les están atravesando. Entonces, desde mi perspectiva como mamá, primero, y luego como tallerista infantil y juvenil, sí diría, escuchemos a las infancias, porque además necesitan también nuestra compañía. Pareciera que de repente hubo como un quiebre generacional en el que ya no nos acercamos porque pues como que dejamos de entenderles, y yo creo que dejar de entenderles es una oportunidad para acercarnos y escuchar con mucha atención. Y gracias, Gina, y esta parte de entender a nuestras infancias y nuestras juventudes tiene que ver también con la empatía, y yo sí creo, como dice María Gordon, que vivimos actualmente una crisis de empatía en todos los sentidos.
no nada más con el otro que está a mi lado, con la persona que es diferente, pero hablar de empatía sería hablar de respeto e igualdad. ¿Qué opinan, Nicolás? Yo creo que sería hablar de diálogo, primero que nada. Claro, el diálogo solo es posible entre iguales y solo es posible en un marco de respeto. Es decir, solo es posible, regreso un poco a la idea del principio, que era la idea de la sociedad de ciudadanos. Y regreso también, si quieres, Gabriela, un poco a la idea de la educación como un proceso de formación para la ciudadanía. Es decir, acabamos de tener grandes debates sobre los libros de texto gratuitos, sobre esta nueva edición de libros de textos. Me parece pertinente traerlos aquí. Quiero decirles que yo, digo, por supuesto, no los leí todos, pero leí mucho. O sea, me eché un clavado importante en los libros de texto gratuitos para entender cuál es el problema de esto. A ver, diré, tienen unos prólogos que son francamente repulsivos, son basura sobreideologizada del siglo XX, pero si quitamos esos prólogos, que son así propaganda, digamos, los libros tienen muchísimos defectos y unas pocas virtudes. ¿Qué es una virtud de los libros? Una virtud es esta idea de los procesos de aprendizaje por proyectos. Los proyectos son proyectos de aprendizaje en donde, si quieren, déjenme ponerles un ejemplo. Alice Waters es una restaurantera estadounidense que es una gran promotora de la agricultura sustentable y orgánica y local, y a partir de eso desarrolló una idea de huertos escolares en donde, mientras siembran su propia comida, los niños aprenden inglés y aprenden español y aprenden matemáticas y aprenden geometría justamente por el trabajo mismo del huerto. Es un ejemplo de aprendizaje por proyectos, y que los libros postulen eso está muy bien. Nada más que para poder aprender por proyectos, pues primero hay que tener ciertas competencias básicas, porque poner en ejercicio la trigonometría sin saber aritmética, pues está un poco espeso. O poner en ejercicio, o sea, entender la relación, usar la botánica para entender las etimologías grecolatinas sin saber escribir correctamente, pues también va a estar un poco difícil. Y luego la tabla de multiplicar, pues sí te viene sirviendo para cosas, digamos. Entonces, ahí, digamos, ese enfoque está bien, pero es un punto de arribo, no un punto de partida. Y los libros, en su afán por ser, digamos, revolucionarios, lo que hacen es olvidarse de competencias básicas que deben desarrollar los niños. Bueno, segundo problema de los libros de texto. Los libros tienen una visión ideologizada, pero no comunista, pues el comunismo se acabó con el muro, sino más bien comunitarista, que es una cosa que está más de moda en nuestros tiempos. Es decir, postula el individualismo como un avatar pernicioso del neoliberalismo rampante y malvado que nos vinieron a traer los Chicago Boys con Carlos Salinas a la cabeza, frotándose las manos todos así como si fueran villanos de una película de Max Sennett, que es más o menos el dibujo que hacen los libros de texto. Y la comunidad sería, pues digamos, el destino final de todo proyecto de nación. Sí, nada más que eso pues dificulta un poco la educación para conseguir trabajo y para ser exitoso en el trabajo de servicio público, en el trabajo de una OSC. Yo no estoy postulando sociedades de cazabolseros, pero si no hay una educación para el logro individual y para el trabajo bien hecho y para el valor del conocimiento, pues difícilmente se podrán tener resultados laborales exitosos. Y el tercer problema que veo yo en estos libros es, sin duda hay muchas partes de la cultura que no han tenido una centralidad, porque históricamente sí se pensaba que había una norma y había un canon y que esa centralidad decía que incluía y no incluía. Y yo celebro enormemente que se incluyan cuentos y leyendas de los pueblos originarios, pero si la currícula literaria estriba solo en cuentos y leyendas de los pueblos originarios y los niños no van a terminar leyendo a Dostoyevsky o a Cervantes o a Fitzgerald o a Rulfo, pues difícilmente se van a poder enfrentar al pensamiento complejo y difícilmente van a poder
cuestionar las cosas, porque se quiere hacer una educación muy revolucionaria, pero leyendo mitos y leyendas de los pueblos originarios, pues difícilmente se va a dotar a los niños del aparato intelectual y argumental para hacer cualquier tipo de revolución que se pretenda que hagan. Entonces, regresando a tu pregunta, Gabriela, pues yo creo que sí, se postula un diálogo respetuoso, un diálogo entre iguales, pero los niños necesitan ser dotados de las herramientas para participar de ese diálogo. Eso es justamente el proceso de educación. Eso tiene que partir, digamos, yo no soy pedagogo ni mucho menos, por supuesto que son procesos mucho más dialógicos a estas alturas, en donde también se pone en valor los propios hallazgos de los niños, en donde se asume que los niños también tienen conocimientos, que tienen una visión del mundo que no necesariamente es la de los adultos, pero sí se necesita, por supuesto, darles las herramientas, si quieres que lo digamos de esta manera, para que luego cuestionen todo lo que venimos a decir aquí, para luego decir qué barbaridades, estas viejitas y este viejo barrigón no tienen nada que decir y nosotros vamos a generar el conocimiento del siglo XXII. Sí, pero para eso nuestra responsabilidad como adultos, creo, es dotarlos de ese aparato intelectual. Desde el sistema educativo, idealmente, si tuviéramos la política educativa que necesita el país, creo que no la tenemos, pero también como organizaciones de la sociedad civil, y ahí el trabajo de una asociación como IBI es importantísimo, y también como padres, y cuando digo como padres lo voy a ampliar a yo no tengo hijos, como tíos, como padrinos, como maestros, es decir, en todas nuestras interacciones con los niños. Creo que eso es muy importante y creo que ese es el punto de partida justamente para poder entablar este diálogo respetuoso entre iguales. Gracias, Nicolás. Marina. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Nicolás, que bueno, pues hay ciertos conocimientos como que básicos que hay que transmitir a los niños y a los jóvenes. Desgraciadamente creo que ellos no lo ven así. Ese es el pequeño detalle. O sea, tú habla con casi cualquier joven y dile que trata de explicarle que es necesario saber la aritmética. Te van a decir, ¿para qué? Si para eso está el teléfono. Yo no necesito saber aritmética, yo no necesito saber ortografía ni gramática, yo no necesito tener conocimientos de la historia, geografía, porque pues, todo está en Google o en Wikipedia. Perdón, ustedes necesitaban todo eso porque pues, no tenían computadoras, ustedes vivían en la edad de la piedra, pero nosotros con las herramientas que tenemos, pues perdón, ya no necesitamos todo eso. Entonces ahí hay un pequeño problema. Y parte del problema es la brecha generacional de la que hablaba Gina hace rato. La brecha generacional antes era de 30 a 40 años. O sea, a los jóvenes, a los adultos de 60 les costaba trabajo entender a los de 20 o los de 30. Ahora, a los de 30 les cuesta trabajo entender a los de 20. La brecha generacional se ha acortado y pareciera que hay un cambio de generación cada 10 años. O sea, yo a veces cuando veo a los niños y a los jóvenes de hoy, me parece que pertenecen a otra especie. No solo es una diferencia de edad, realmente no entiendo su mundo. Entonces, creo que Gina tiene muchísima razón al decir que hay que escucharlos. Yo trato de escucharlos, pero el problema es que no me hablan. Están metidos en su teléfono todo el tiempo, los pocos jóvenes que conozco. Entonces, yo sé que soy una persona sumamente aburrida, pero el hecho es que no me hablan. Entonces, pues ahí hay un problema, ¿eh? Y
lo de los conocimientos básicos y lo que se debe de transmitir, etcétera, yo no sé si eso todavía tenga sentido para ellos. Y sí, claro que la lectura antes era ese puente entre generaciones, entre personas de diferentes países, de diferentes clases sociales incluso. La lectura era la manera de conocer al otro. Ahora no estoy segura si esa sea la forma y no estoy segura de que los jóvenes quieran entrar en comunicación con la gente diferente, incluyendo a la gente mayor que ellos. No estoy muy segura que eso exista. Y estoy hablando de no de las familias intelectuales o los intelectuales que somos nosotros, sino pues digamos, de los jóvenes que vemos en la calle o en el metro, etcétera. Yo no sé si les interese estar en comunicación con gente diferente o culturas diferentes. Ahora, hablando, nada más retomo el tema del respeto. Gabriela, tú mencionaste hace rato que respeto de alguna manera implica empatía o comprender el otro. Ajá. Yo no estoy muy segura de eso. Creo que el respeto se vuelve importante precisamente cuando no entendemos para nada al otro. O sea, una cosa es que yo simpatice, que me provoque simpatía, empatía, una persona que yo entiendo y puedo imaginarme en su lugar. Pero ¿qué tal la persona cuyas costumbres o forma de vivir es totalmente ajena? Ahí es donde entra el respeto. No entiendo, pero igual te voy a respetar. No me puedo imaginar cómo tú vives tu vida, eres totalmente diferente a mí, pero te voy a respetar. Esa es la prueba máxima del respeto, que no necesariamente implica comprensión. Entonces, eso es como una paréntesis. Ok, claro. Adelante. Gina, ¿querías comentar algo de este último? Sí, pues y luego me rápidamente. apunto yo. Ok. Gina, cuando tú preguntabas de la palabra empatía, a mí me gusta también pensar en cuidados, esta palabra que la agenda feminista en 2023 puso como número 1. Y cuando hablamos de cuidados, también me gusta pensar en un término que el filósofo contemporáneo Carlos Escliar acuñó hace muy poco, y es la orfandad del docente. Porque a veces pareciera que los estudiantes no escuchan, también los papás están encima de los profesores, es decir, los docentes hoy por hoy están en una crisis real. Ustedes pónganse a platicar con cualquier compañero, colega de ustedes que sea docente en preparatorias, en universidades, incluso en primarias. Las mamás y los papás ya no quieren que se les pongan límites. De este lado de la casa, todo el tiempo que estamos a la defensiva, las maestras tienen una sobrecarga que tampoco es equiparable con sus sueldos. Y la orfandad de los docentes hoy en día es un gran problema dentro del ecosistema de la educación. Esto lo saco a colación porque los libros de texto fue un ejemplo de cómo los docentes tuvieron que reconfigurar, ingeniárselas, sacar ejercicios de años pasados, buscar nuevas estrategias para acercarse a sus alumnos para poder aprovechar al máximo el ciclo escolar, a pesar de que políticamente tuvieran un problemón encima. Y me gusta hablar de esta orfandad de la docencia porque creo que es un punto de inflexión en el cual tendríamos que reflexionar más. ¿Cómo estamos apoyando desde casa a nuestros docentes? ¿Cómo estamos acompañando a nuestros hijos en ese camino también de respeto hacia el docente? Cuando las personas que estamos participando en este conversatorio íbamos al colegio, incluso a la universidad,
veíamos a nuestros docentes como lo que eran, unas personas que nos guiaban, que nos compartían su tiempo, su conocimiento, que desde ese actuar docente también nos acompañaban en el crecimiento. Y hoy les prometo que no hay nada de eso. Yo constantemente platico con maestras que son amigas mías, lo veo en el colegio de mis hijas, lo veo en talleres fuera de la escuela, y creo que ahí sí pensar en todo lo que implican los libros de texto, que las nuevas generaciones quizás no nos escuchan, que la parte digital a veces es muy abrumadora, pero yo a nivel personal sí les pediría que hiciéramos este ejercicio de pensar en nuestros docentes y cómo les estamos acompañando, porque al final del día es ahí en el aula, es ahí a través de esos materiales escolarizados que nuestras infancias y nuestras juventudes se están desarrollando, están aprendiendo, emprendiendo o no. Entonces, bueno, solamente quería poner esto de la orfandad de la docencia y responder a tu pregunta de la empatía con los cuidados, que para mí hay algo que es fundamental y es cuidar de la persona que está al lado tuyo. Le entiendas o no, como dice Marina, a lo mejor ya no alcanzas a reconocerte ahí o implícitamente no compartes mucho, pero me parece que el tema de cuidados, de poner al frente este concepto nos ayudaría también como sociedad, sobre todo a tejer intergeneracionalmente, cuidar de esa niña, de ese niño, de ese niño, cuidar de ese adolescente, acompañarles y estar cerquita otra vez desde la escucha, la empatía, pero también ahora sumaría la palabra cuidados. Gracias, Gina. Nicolás, querías comentar. Sí, primero, digamos, comento sobre lo que dice Marina, pero luego ya aprovechando, yo veo burro y agarro viaje, entonces también comento sobre lo que dijo Gina. A ver, sobre lo que dijo Marina, de manera muy importante, yo les voy a preguntar, señoras, si ustedes han jugado a Minecraft alguna vez. ¿Sí? Ah, bueno. Yo creo que Gina ha de tener buen rapport con los niños, porque yo no crean que yo soy un apasionado del Minecraft y me desvelo jugando Minecraft, pero tengo un sobrino. Entonces, este señor, al que le gusta el coñac y las ediciones de la Pléiade, se fue a Acapulco con su sobrino. Y el sobrino estaba enfrascado todo el tiempo en la tabacilla. Digo, ya se han visto, por supuesto, la típica escena del niño que no me... Sobrino era joven en aquella época. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues, o sea, este niño es mi sobrino, además soy su padrino, o sea, creo que debería yo de tratar de entablar una relación con esta criatura. La criatura ahora es un brillante estudiante de cine de 20 y pico años, con el que tengo una extraordinaria relación. Entonces dije, a ver, Patito, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? Minecraft. Ok. ¿Y qué es el Minecraft? Y bueno, descubrí entonces, para los que hayan jugado Minecraft, seguramente alguien lo habrá hecho entre quienes nos ven, pues es un juego que supone construir grandes estructuras. Es un juego básicamente de arquitectura que puede dar lugar a delirantes fantasías shakespearianas o puede dar lugar a raptos racionalistas a lo Mies van der Rohe, o bueno, así lo ve este señor que toma coñac y le gustan las ediciones de la Pléiade. Pato no lo veía así en ese momento, por supuesto. Pero eso me abrió una puerta, primero, a que me enseñara qué es el Minecraft y a que me enseñara a jugar Minecraft. Y luego me abrió una puerta a hablarle de arquitectura. Y la arquitectura es una pasión particular mía, y hablarle mucho de arquitectura y a que me preguntara y a que se pusiera a averiguar y a que jugáramos cuando era niño con la idea de que a lo mejor podía ser arquitecto. Y no fue a que fue arquitecto, estudió economía 5 minutos, no le gustó, se cambió a cine y ahora es muy feliz. Pero eso no solo me construyó una relación con mi sobrino, me construyó de manera definitiva la relación con mi sobrino, sino al mismo tiempo a lo mejor le abrió a él alguna puertita de alguna curiosidad. Y el otro día, ya siendo, como diría mi abuela, todo un jorgachón, llegó a decirme, oye, ¿qué crees? Fíjate que mi maestro de artes visuales nos llevó al Cupa. O sea, qué padre es el Cupa, y tú me habías contado de Mario Pani. Y entonces de pronto fue como, wow, ese viaje a Acapulco sí se quedó. Bueno, a lo que voy es, yo no soy papá, pero yo no soy docente de primaria o de secundaria, yo he sido maestro universitario, pero creo que a lo mejor algún favorcillo le he de haber hecho al docente ahí, es decir, algo he de haber logrado reforzar.
Bueno, pues los papás, digo, están, voy a hacer el cliché, todo el tiempo en el salón de belleza o platicando con la amiga o viendo el fútbol, pues no están siendo grandes acompañantes docentes. Los papás que están interesándose en qué hablan sus hijos, en qué hacen sus hijos y tomando lo que hacen como punto de partida para tener una conversación a partir de ciertos referentes, de ciertas ideas con ellos, creo que tienen una función importante en la escuela. A ver, voy a decir una provocación más terrible. Bruno Bettelheim, referencia del siglo XX, decía que la escuela sirve solo para remediar lo que no se logró enseñar en casa, y alguna razón tiene. Es decir, los padres, las familias, también tenemos una labor docente de manera importante y creo que eso habría que tomarlo en cuenta. Ahora, hay un problema más grande sobre el que puso el dedo en la llaga Gina y también allá habría que hablar de los rezagos de nuestro sistema educativo. Debe ser muy difícil ser docente en el México contemporáneo. Es decir, no es un secreto que la educación está en manos de sindicatos que pues hacen negociaciones con todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos han hecho negociaciones con los sindicatos magisteriales para utilizar pues de alguna manera a los maestros como carne de cañón electoral, en donde no hay programas de actualización, en donde no hay sistemas de evaluación, en donde los sistemas de evaluación se ven como agresiones por parte de los maestros, pero pues, si no hay capacitación real tampoco se entiende que no estén muy contentos de ser sometidos a evaluaciones. Es decir, tenemos, lo dijo Gilberto Guevara Niebla en su momento, una tragedia educativa en el país. Es un problema que no se va a resolver en este sexenio y seguramente no en el próximo ni en el otro. Es decir, ese quizás es el problema nacional y lo es hace muchísimos años. Pero ¿qué podemos hacer? Pues hacerle al revés de Bettelheim, digamos, remediar en la casa lo que la escuela ya no logró. Y cuando veamos un maestro que logra tener esta interlocución con nuestros hijos, pues cultivarlo, celebrarlo y ayudarle. Es decir, es una situación precaria, pero pues es en la que vivimos. Tristemente, pues sí, tenemos varias áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera, en donde podemos mejorar. Marina, ¿quieres comentar algo? Sí, quería pasar a otro tema rápidamente, si hay tiempo. Sí, por supuesto. Sí, me gustaría hablar un poco, a ver qué opinan los compañeros de las nuevas tecnologías de la lectura. Yo en lo personal estoy encantada de tener un Kindle, de poder leer los diarios en mi tableta, por ejemplo, y por supuesto el acceso al mundo de los libros, que de ninguna manera existía antes, a menos que te encerraras en una gran biblioteca y vivieras en una biblioteca. Pero el acceso inmediato que tenemos ahora a todos los libros del mundo, pues es una de las maravillas de nuestro tiempo. Sin embargo, ya ha habido muchos estudios que muestran que no registramos igual la lectura a través de una plataforma electrónica que en una página de papel, en un libro impreso. La atención no es la misma, el registro, la comprensión, la memoria no es la misma cuando leemos en una pantalla que cuando leemos en un libro impreso. Esto por diversas razones, pero sí parece que hay pues una diferencia muy grande y creo que yo misma lo he notado. O sea, devoro libros tan rápido gracias al Kindle y al acceso inmediato a tantos libros y como que no me detengo a pensar, a registrar, no tomo el tiempo entre libro y libro, no sé, quizás sean malos hábitos míos. Me gustaría saber qué opinan
mis compañeros panelistas. Nicolás. Bueno, yo voy a hacer una confesión. Yo ya no leo papel. Es decir, es señor al que le gustan las ediciones de la Pléiade y me encantan y me gustan mucho los libros de Azzulini, los libros de Rizzoli, los libros de Taschen y me gustan las editoriales argentinas sofisticadísimas. 2 amigos me acaban de introducir a una que es mi nueva fascinación. Esos libros que son objetos hermosos, los sigo leyendo en papel. El paperback de Planeta o de Penguin ya no y ya no los compro. Voy a decir una cosa, en mi casa siguen llegando nuevos libros porque mi esposa solo lee papel. Y no es como Marina. Bueno, no, es peor que Marina porque Marina sucumbe. Mi esposa simplemente no sucumbe. Y somos una casa híbrida, digamos. Yo tengo poca manera de contrastar por una razón muy sencilla. Yo, y a lo mejor a ustedes les pasa también, leo muchísimo por trabajo. Mi trabajo es leer. Entonces recuerdo, por ejemplo, alguna vez que iba yo a dar una clase, yo era profesor de semiótica, sobre Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, y entonces ahí fui, a mí ya parece una baraja, mi edición de Ciruela, ya se le están cayendo las tapas y está toda rayoneada y subrayada, o sea, pues es una edición que me ha acompañado 30 años de mi vida, hasta que dije, no, yo no voy a capturar todo esto. Entonces bajé Si una noche de invierno un viaje en el Kindle, reproduje mis subrayados, los exporté y ahí tengo ahora mi archivito todo el tiempo. Es difícil, digamos, la experiencia de leer poesía, por ejemplo, yo tengo un respeto reverencial por la poesía. Eso es diferente. Es diferente. Sin duda creo que vuelvo al papel con alguna frecuencia para leer poesía. La experiencia de leer filosofía, es decir, no sé, yo no leía Kierkegaard en Kindle o no intenté leer a Lacan o a Derrida en Kindle, no sé si en Kindle eso sea así como muy agradable, pero digamos, para la lectura cotidiana, yo leo cada vez menos novelas, eso también lo confieso, eso es una cosa horrible que le pasa a uno con la edad, leo cada vez más ensayos. Para la lectura cotidiana que hago yo todo el tiempo de libros de ensayo sobre los más diversos temas, el Kindle es una herramienta extraordinaria. Ahora, voy a decir, y esa provocación se la lanzo también a Gina, que va a hablar ahora del asunto. No es esta ya una discusión muy exquisita, es decir, o como decía mi abuela, no estás viendo el temblor y no te hincas. Es decir, creo que a estas alturas, pues está bueno que lean donde se pueda, es decir, en Kindle, en papel, en internet, o sea, yo creo que el hábito lector es algo que quizás esté menos mal que en mi infancia, por obra y gracia del internet. El internet y los teléfonos nos confrontan todo el tiempo con palabras. En cambio, cuando yo era niño, todo eran imágenes audiovisuales en el televisor, si no habías nacido en un hogar lector. Pero, pues digamos, no es que estemos en un momento de una gran sociedad lectora. Entonces, a estas alturas creo que el vehículo lector que sea es bueno. Hay un libro muy bonito de Jean-Claude Carrière y Humberto Eco que se llama nunca nos abandonarán los libros, si no mal recuerdo. Y lo que postulan Carrière y Eco, y yo voy con ellos en el asunto, pues es un soporte. Hay soportes más bonitos que otros y yo creo que Marina debe tener razón y la posibilidad de fijar la atención debe ser distinta, digamos, en una pantalla que en el papel. Pero, digamos, dado la necesidad de generar vocaciones lectoras y de paliar la tragedia educativa, creo que puedo vivir bien con la pantalla. Pero claro, yo soy alguien que vive con la pantalla todo el tiempo, entonces pues es trampa. Ahí voy yo, híjole. Bueno, para mí eso es muy importante, sobre todo en la primera infancia y en la época de creación de nuevos públicos para librerías o para bibliotecas, como cuando estamos acompañando a nuestros primeros lectores, como les llamamos en México, sí es importante el papel. Hoy, como madres, padres en pedagogías contemporáneas, nos enfrentamos a un grave y terrible problema que es la atención de las infancias, la atención de las juventudes, es muy cortita.
no tienen la capacidad ni siquiera a veces de terminar de ver una película, mucho menos de terminar de leer un libro. Están acostumbrados a contenidos muy en formato TikTok, 30 segundos, 50 segundos, muy rápido, muy veloz, todo pasa, y el nivel de frustración también ha ido aumentando. De tal forma que hoy nos estamos enfrentando con generaciones que tienen tienen muy mal manejo de la frustración por un lado, y por el otro lado no se concentran en tiempos largos. Seguramente Yannick también lo verán en talleres de literatura y demás. Es complejo llamar la atención de las infancias. Y es ahí donde sí recurrimos constantemente al papel, sobre todo en la primera infancia. Leer de una historia de principio a fin, un álbum ilustrado definitivamente, aunque tenga la mejor calidad en digital, nunca se aproxima a la experiencia, sobre todo en la primera infancia, del objeto, de tocar el libro, de acostumbrarte, de concentrarte, de generar un vínculo también con el espacio y el tiempo para leer. Ya cuando son adolescentes y leen manga japonés en un PDF y bajan Bookmate y leen otro tipo de cosas como quienes estamos aquí, ya es porque tuvieron esa infancia donde tuvieron la paciencia, el tiempo y el acompañamiento para generar un hábito lector. Pero yo diría que en primera infancia definitivamente es a través, y ese es nuestro reto todo el tiempo, encontrar esos momentos de atención, como llamar la atención el tiempo, más tiempo posible de las infancias y tratar de sacarlos de esa digitalización para que ya después, con los años, se integren de manera muy puntual quienes tengan acceso a Internet, quienes tengan la posibilidad de tener una herramienta digital a lo digital. Pero sobre todo en primera infancia, el trabajo y el gran reto hoy al que nos enfrentamos es que conecten, que se concentren y que tengan periodos largos de lectura. Claro. Así es, y de hecho este tema lo tocamos en uno de nuestros conversatorios anteriores, y sí definitivamente tiene sus pros y sus contras, dependiendo también la edad que tengan la niñez o los jóvenes, ¿no? Y también lo que dices, Marina, es muy cierto, la parte de la atención y la retención que se tiene de un texto es completamente diferente, también por el proceso neuronal que tiene nuestro propio cerebro. Y bueno, después de este comentario, a mí me gustaría regresar al tema inicial de nuestro conversatorio, que además se han unido varios temas: educación, conocimiento, lectura, orfandad, diversidad, nos gusta el término inclusión, o más bien no, pero en estos temas de diversidad, en varios países del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay una gran cantidad de libros infantiles que hablan de toda esta gama de diversidades que hay, no nada más en la parte de preferencias sexuales, sino también temas de autismo, síndrome de Down, TDAH, ansiedad, bipolaridad, y todos estos temas se los están acercando a las infancias de una manera, pues vamos a decir, más incluyente, para que también se dé el respeto y poco a poco ellos vayan generando esta capacidad de empatía con el otro desde una edad temprana. Ahora, siento o he escuchado, yo tampoco soy mamá, pero he escuchado a muchas mamás, a papás, a maestros, a maestras, que hay ciertos temas que no quieren acercárselos a los niños y a las niñas porque creen que van a tener alguna influencia negativa según el adulto. ¿Qué opinan al respecto, Gina? Pues de entrada me parece súper arbitrario, adultocéntrico y hasta un poco... Hay esta expresión que es hacer oídos de palo, ¿sabes? Como cuando no quieres como entender que el mundo está cambiando, que hay diversidad, que hay familias homoparentales, que hay un montón de cosas y situaciones dentro de nuestra sociedad que son parte integral. Para mí hablar de cualquier tema con las infancias es fundamental porque, ojo, no porque tengan menos de 16 años quiere decir que no entiendan el contexto en el que viven. Para mí es importante hablar
fíjate, les voy a poner un ejemplo. Alguna vez a mí mi hija me preguntó, oye, mamá, ¿qué cantan las desaparecidas? Y dije, ¿qué? Le dije, no, son un grupo de rock. ¿Por qué piensas eso? Me dijo, bueno, porque tú y mis tías hablan constantemente de ellas. Y ahí me di cuenta que desde nuestro adultocentrismo cotidiano, todo el tiempo estamos haciendo mención de nuestra realidad y que si no no lo compartimos de una manera transparente, con las palabras adecuadas y en el momento preciso con las infancias, pues estamos generando futuras sociedades adultas que etiqueten, que nieguen, que cancelen y que decidan hacer oídos de palo ante cualquier situación que no les toque o que les parezca que es ajena. Cuando hablar de inclusión, hablar de diversidad es integrar desde la primera infancia o cuando consideremos que es prudente cualquier situación, a cualquier conversación a nuestras infancias. Entonces, ¿qué me parece? Híjole, pues me parece muy peligroso, honestamente, no hablar con la verdad y no acercar cualquier situación contemporánea a nuestra familia. Gracias, Gina. Marina, ¿quieres comentar? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, con lo que dice Gina, además, tratar de ocultarle las cosas a los niños, pues sí, no funciona. O sea, y hablando del aprendizaje de la homosexualidad, la homoparentalidad, el divorcio, o sea, todos los temas sexuales, de diversidad, etcétera, francamente yo creo que hace ya mucho tiempo que los niños y los jóvenes nos educan a nosotros, a los adultos. O sea, ya hoy día cualquier adolescente sabe más que cualquiera de nosotros, sobre algunos de estos temas. Entonces ahí sí que, digo, creo que el papel ahí de los docentes o de los adultos es abrir las puertas en el sentido de que se permite saber, se permite hablar, se permite tratar estos temas, que lo sepan, pero francamente son los niños y los adolescentes los que nos están educando a nosotros, y desde hace mucho tiempo. Qué interesante esto que dices, Marina, porque muchos podríamos pensar que es al revés, ¿no? Que por ser adultos nosotros estamos enseñando a las infancias y a las juventudes, ¿no? Y definitivamente hoy en día, por todos estos cambios, incluso en los temas, como decía también Gina, ¿no? Que están mucho más atentos y están abiertos a tener la información, más bien son ellos los que nos están enseñando. Sí, sí. Bueno, de hecho yo, y les estoy hablando de hace 50 años, yo tuve que educar a mis papás acerca de muchas cosas. Definitivo, es un aprendizaje y una educación continua. No podemos decir solamente los padres educan, no solamente los maestros, sino también voltear a ver, como decía Gina en un inicio, ¿no? Escucharlos, atenderlos, o sea, atenderlos en el sentido de ponerles atención, porque ellos tienen mucho que decirnos, ¿no? Nicolás, ¿algún comentario adicional antes de pasar a los comentarios de las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy? Una preocupación por las oportunidades perdidas a la luz de los libros de texto a los que regreso. En medio del absoluto desastre, es decir, los libros tienen muchísimos problemas, la reacción del gobierno fue lamentable y la reacción de la oposición más o menos del calibre, se quedó perdida una idea de hablar de educación sexual en la diversidad que estaba presente en los libros y que estaba bien, en medio de todos los horrores que tienen esos libros, la idea de educación sexual en la diversidad estaba bien. Y en medio de todas las banderas paranoides comunistas de pánico moral de la oposición, terminó un poco pasada al cadalso, digamos, del pánico moral. Y ese fue un acierto de esos libros y eso está bien. Por supuesto que tenemos no solo que educar sexualmente, sino que educar en unas mores cercanas a la noción de diversidad sexual.
Por supuesto que tenemos que educar a propósito de la violencia y en un país eminentemente violento y en un momento del mundo eminentemente violento, pero no, y es un defecto de esos libros, desde la sobreideologización, en donde lo que se busca es cómo culpar a la administración pública anterior de todos los males que vive el país a manos del crimen organizado. Entonces creo que sí tenemos una oportunidad pedagógica perdida, y creo que esa oportunidad, como decía yo un poco hace rato y como bien apuntaba Gina, tenemos que suplirla los padres, los maestros, los tíos, los mediadores de lectura. Es decir, creo que ahí hay una tarea importante. Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas y comentarios de las personas que están con nosotros. Hoy tenemos a personas de Querétaro, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, de la FES Acatlán en el Estado de México, del Bunco Xochimilco. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a pasar con algunos comentarios de nuestros participantes. Vamos a ver al azar. Antes de que pases esos comentarios, querida Gabriela, tengo que me voy a tener que desconectar a las 8:25. Entonces, para no hacer bulla, si siguen ustedes, me despido de una vez, pero aquí sigo 20 minutitos más. Al contrario, Nicolás, de antemano te agradecemos haber estado con nosotros y no te preocupes a la hora que tengas que retirarte. Te echaremos de menos unos minutitos, pero te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Bueno, obviamente agradecen a los patrocinadores que gracias a ellos han tenido la oportunidad de seguir estos 6 conversatorios. Muchísimas gracias nuevamente a todos ellos. Alejandra Camacho dice, me gusta el término de interculturalidad. Gracias, Nicolás, por ponerlo sobre la mesa. Garza Gabriela dice, estoy de acuerdo con lo que plantea el señor Alvarado sobre la inclusión, diversidad e interculturalidad. Todo depende de la comprensión y significación que tenemos sobre los conceptos. Y creo que ahí también, pues, depende, ¿no? Cómo miremos estos conceptos de diversidad, inclusión e interculturalidad. Y finalmente, lo que habíamos comentado, el respeto a la diferencia, pues, es lo que nos va a ayudar también. Vamos a ver otro comentario. Tenemos también de Alejandra Camacho, dice yo, inclusive no tienes por qué, cuando estábamos hablando sobre la orientación sexual, dice, inclusive no tengo por qué andar diciendo mi orientación sexual, no me tengo que justificar con nadie, ¿no? Y creo que eso tiene mucho. Edna Laura Zamora, ¿qué libros nos darán más orientación hacia la interculturalidad, diversidad sexual en temas de fomento a la lectura? ¿Qué le pueden recomendar a Edna Laura? Yo le recomendaría a cualquier libro de Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla es una pedagoga de activista argentina. Pueden buscar un podcast que se llama Yo Nena, Yo Princesa en Radio Ambulante y de ahí saltar a sus libros que se pueden conseguir aquí en México en prácticamente pues, cualquier librería. La verdad es que ella es muy buena y es un buen camino para entrar a temas de diversidad y sobre todo juventud. Nicolás. Yo le quiero arrebatar la palabra a Marina porque voy a recomendar un libro que no va a recomendar a Marina y luego quiero oír los que va a recomendar Marina. El prontuario que hay que leer para entender los temas de diversidad sexual es La experiencia homosexual de Marina Castañeda, que es un librazo y que me ha tocado, mi esposa es psicoanalista y cuando ha tenido pacientes, adolescentes que están cuestionándose su preferencia sexual o su orientación sexual, ha echado mano de ese libro y se los ha dado a leer. Yo he leído el libro y es un prodigio la experiencia homosexual de Marina Castañeda, pero ese no lo iba a recomendar Marina, por eso me le adelanté. Concuerdo contigo, es Muchas gracias, gran Nicolás. libro. Es un gran libro, definitivamente, Nicolás. Marina, ¿tienes alguna recomendación? Pues mira, yo me eché un clavado en amazon.com.mx para ver qué libros hay para
¿no? Para niños acerca de la diversidad, etcétera. Y pues no hay mucho, y lo poco que hay es extranjero, ¿eh? O sea, no sé por qué no hay más literatura. Seguramente Gina sabe mucho más del tema que yo, pero no vi mucha literatura infantil adaptada a nuestro medio. Creo que hay una oportunidad perdida ahí también, Nicolás, no solo en la educación, sino en la producción de literatura de literatura infantil en nuestro país, Sí, que sea totalmente. realmente adaptado a nuestra forma de vivir, nuestras costumbres, nuestra estructura familiar, por ejemplo, nuestros entornos. Y no entiendo por qué, pero creo que hace falta mucho más. Bueno, yo, ya que me interpeló Marina directamente, creo que el Fondo de Cultura Económica en administraciones pasadas hizo una labor extraordinaria en ese sentido y queda mucho de esa labor. Las colecciones de literatura infantil del Fondo, tanto nacional como en traducciones, son extraordinarias. Y creo que, bueno, ahora Socorro Venegas trabaja en Literatura UNAM, ahí hace un buen trabajo, aunque se editan pocos libros infantiles porque pues, es la UNAM, es decir, trabaja para un público más de jóvenes y de adultos, por supuesto. Y en las editoriales privadas hay buen trabajo de literatura infantil. O sea, yo creo que editoriales como SM, como Castillo, como Océano, hacen y editoriales más pequeñas también hacen extraordinario trabajo. Y yo tengo la impresión, Gina debe saber más de esto a lo mejor que yo, de que sí hay libros infantiles sobre diversidad sexual buenos en tiempos recientes. Yo tengo buenos amigos ilustradores, yo creo que hasta los he oído hablar de eso, pero es el no ser papá el que hace que yo no sepa, pero yo creo que sí hay. Gina, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo les diría que, por ejemplo, Chirimbote, que es una no es una editorial mexicana, pero sí latinoamericana. En Chirimbote pueden encontrar unos libros de diversidad extraordinarios. El Fondo de Cultura Económica, Malpica tiene también por ahí libros que están de diversidad. Es decir, sí hay varios libros de diversidad que en la editorial El Naranjo, Zorro Rojo, el Fondo de Cultura Económica, Chirimbote, como ya les comenté, que definitivamente tienen varios títulos de diversidad. Y también que hablan, por ejemplo, de familias diversas, que cada vez se exploran de manera más elocuente y sistemática, ¿no? Sistemática en el término de que cada vez publican más constantemente sobre estos temas. Pero sí los hay, sí los hay. Muchas gracias a los tres por sus recomendaciones. Ahora sí que a echarnos un clavado a todas estas recomendaciones. Carolina Zúñiga tiene un comentario y dice, la narrativa de pueblos originarios y su pensamiento es tan o más compleja que el de Dostoyevsky. No estoy de acuerdo en demeritarlos. ¿Qué dices, Nicolás? A ver, yo creo que justamente hay narrativas de pueblos originarios y hay poesía de pueblos originarios complejísima. No creo que es la que esté reflejada en los libros de texto gratuitos. Yo creo que parte del problema de la política de este gobierno con respecto a los pueblos originarios tiene que ver con su esencialismo. Yo recientemente tuve la oportunidad de ver en el Museo Amparo de Puebla una extraordinaria exposición de arte contemporáneo indígena que partía justamente de muchos procesos tradicionales y muchos lenguajes tradicionales y la ponía a dialogar de manera dinámica con otras tradiciones, con otros entornos, con problemas contemporáneos y la mantenía viva. Me parece que la visión del gobierno federal es esclerótica, es esencialista y es folclorizante. Entonces, no, yo no estoy diciendo que la poesía de Nezahualcóyotl no sea una de las cimas de la literatura universal, que es, o que Natalia Toledo no sea una extraordinaria poeta contemporánea, que es subsecretaria de Estado, si eso no le salía, pero poeta era y es extraordinaria. Pero creo que esa es la literatura indígena que está en los libros de texto, no. Gracias, Nicolás, por tu comentario. Tenemos otro comentario de Maribel Rufino y dice, les pregunta o les pide que sugieran estrategias para que infancias y adolescencias que viven en contexto de vulnerabilidad económica accedan a textos de interculturalidad.
¿Qué podrían decir? ¿Cómo podemos acercar a estas infancias y adolescencias que viven, pues que no tienen el acceso como lo tienen las infancias y adolescencias en las ciudades? Yo creo que curiosamente ahí Internet es un buen vehículo, fíjate. Es decir, yo creo que ahí hay muchos grupos, hay muchos colectivos que tienen producción cultural contemporánea a partir de la noción de interculturalidad, que viven en Internet, en el mundo del blog, en el mundo del fanzine. Es decir, por ejemplo, yo sé que a partir de la migración a Los Ángeles, hay una gran cultura en Los Ángeles y hay instituciones que se dedican en Los Ángeles a fomentarla, a fomentar este diálogo, por ejemplo, entre poesía en náhuatl y poesía en español y poesía en inglés y derivas hacia el beatboxing, por ejemplo. Yo creo que Internet es un buen semillero. Creo que en México, está en la Ciudad de México, pero se pueden hacer mayores pesquisas. La Casa del Lago hace un buen trabajo en ese sentido. Cuando José Luis Paredes Pacho fue director de la Casa del Lago, hizo un gran trabajo para procurar la interculturalidad que ha llevado de alguna manera al Museo Universitario del Chopo. La exposición que yo vi en el Amparo era una exposición coorganizada por el Museo Universitario del Chopo. Creo que está, digamos, en esas coordenadas, en las coordenadas de ciertas instituciones que lo promueven. Creo que también es muy importante, para hablar de esta doble raíz, leer a autores como Ilan Stavans. Ilan Stavans, que es de triple raíz, de hecho. Él es un mexicano de origen judío, hablante de hebreo, hablante de yiddish, pero que ha estudiado también el fenómeno de Spanglish. Él es el traductor del Quijote al Spanglish, por ejemplo, y tiene muchos libros sobre la hibridación cultural. Creo que es alguien a quien vale la pena estudiar. El Colegio de la Frontera Norte también tiene muchas publicaciones sobre interculturalidad con Estados Unidos, sobre hibridación cultural. Yo creo que ahí hay algunos, digamos, lazos que podrían llevarnos a otros lugares. Gracias, Nicolás, por tu recomendación. Marina, ¿tienes algún comentario o paso a algún otro de nuestros? Sí, también hablando de interculturalidad, híjole, ¿qué falta nos hace saber más de geografía, Y hablando de la otredad, pues se nos está viniendo encima el mundo, O sea, México ya se ha vuelto un gran país de tránsito migracional, por decirlo de alguna manera. O sea, ya tenemos a muchísima gente de todos lados que está transitando por México para llegar a Estados Unidos. Y pues vamos a tener que combatir más que nunca el racismo, el clasismo, o sea, y irnos acostumbrando a convivir con gente que no habla nuestro idioma, que no es necesariamente de nuestro color, que tiene otras costumbres, otras creencias, porque vamos a tener cada vez más migrantes, y no solo a los que estamos acostumbrados, que son, bueno, los turistas, etcétera, ¿no? Y creo que una parte importante que sí habría que transmitir a los niños lo más que se pueda es la geografía. O sea, de dónde viene esta gente y por qué, y qué están haciendo aquí, y pues irnos acostumbrando a esta nueva normalidad, Nicolás, otra vez. Marina, la migración desde el respeto, ¿no? Creo que es fundamental en las infancias hablar de estas migraciones y de estos movimientos globales, porque, ojo, las migraciones están sucediendo a nivel global, y creo que también tenemos que tener estas pláticas con nuestras infancias, pláticas geográficas, pláticas políticas, pero siempre desde el respeto y el absoluto entendimiento de que estos movimientos migratorios son parte de nuestra existencia, y que además han habido otros movimientos igual de grandes migratorios, y que más
allá de verlo como algo negativo, la migración enriquece la cultura, la cultura se expande, aprendemos de una cultura y la otra cuando se generan combinaciones y que es muy bonita y son ricas también en proporciones de todo tipo, pero sobre todo culturales. Gracias, Gina. La Nicolás. provocación de Marina, y con esta me despido, me hizo pensar en un libro recién salido del horno que aborda exactamente los temas de los que habló Marina, que es un libro juvenil, que es Lo que hicimos mal los adultos, de mi querido amigo Marwan Soto Antaki, que es un libro extraordinario. Está publicado, si no me equivoco, por Alfaguara o por algún sello de Penguin Random House, y es un libro muy lindo, es un libro para lectores jóvenes, y es un libro que explica justamente todos los conflictos de identidad, de migración y bélicos que están asolando al mundo en este momento. Y yo les agradezco mucho a todas y a todos los que nos ven y me tengo que despedir. Gracias, de verdad. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Cuídate mucho. Nosotros seguimos unos minutitos más. María Dolores Gutiérrez dice, como promotora de lectura, la diversidad de temas es mi objetivo. No puedes negar la realidad, como lo comentaron los participantes y como lo acaba de comentar tanto Gina como Nicolás, ¿no? Creo que es muy importante. Veamos, Alejandra Camacho, compartir a las infancias que la migración es una constante en la historia humana. Mis abuelos son migrantes en el mismo México. Al final esto es parte de la diversidad y de incluir a estas grandes diferencias, porque las diferencias no nada más son si tenemos alguna discapacidad o si tenemos alguna preferencia sexual distinta o alguna condición social diferente, sino esto también incluye esta diversidad y por supuesto esta diversidad enriquece, ¿no? Y lo que hemos estado hablando a lo largo del conversatorio, educación, conocimiento, respeto. No, y sabes que yo también creo que hablar de migración es un tema bien profundo y es un tema importante, porque y ya sé aquí donde viene de nuevo la empatía. Cuestionémonos también con nuestras infancias y nuestras juventudes qué pasa con esas grandes movilizaciones. ¿Esa gente realmente se quería ir de su país? ¿Por qué la están abandonando? ¿Cómo políticamente también están atravesadas por situaciones que salen completamente de sus manos? Y es ahí donde yo te digo que volvamos a los cuidados, a la empatía, al entender que a lo mejor esas personas que están llegando a nuestro país ni siquiera lo deseaban y están aquí. Y nosotros tenemos que también abrirles el corazón, las posibilidades. A mí me encanta hablar de ternura radical, o sea, sí creo que hay que fomentar esto con nuestras infancias, porque hoy las ideas en general, el Internet, todo está tan polarizado, la violencia está tan a la orden del día, que yo sí creo que podemos regresar a ese lugar donde la empatía y de verdad los cuidados sean una herramienta que posibilite que tengamos una mejor sociedad. Y no ver desde la exclusión, sino siempre desde la inclusión, no tratar de dividir, sino siempre ver cómo podemos generar más unión. Yo sí creo fielmente en esta posibilidad de transformación de la educación y de los cimientos a partir de ideas amorosas y comprensivas y empáticas. Gracias, Gina. Creo que coincidimos en tu comentario, porque al final la empatía no nada más, o sea, la empatía abarca muchas cosas, el respeto a la diferencia y al abrazar también las diferencias. No le tengamos miedo, ¿no? a las diferencias del otro, que muchas veces parece que la diferencia nos da tanto miedo que incluso ni siquiera lo podemos mencionar. Y bueno, antes de terminar el conversatorio, definitivamente quiero darle las gracias. Nicolás ya se nos fue, pero ya se las dimos previamente. A Gina, a Marina, también, por supuesto, a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 6 conversatorios. En este último conversatorio, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un recorrido por la importancia de la lectura
desde el vientre materno hasta la edad adulta y terminando con este gran conversatorio de la importancia de la diversidad e igualdad. Y bueno, también quiero darles una primicia para nuestros seguidores, es que el próximo viernes 17 de noviembre vamos a tener un desayuno donde vamos a hablar sobre educación y lectura, así que estén atentos a nuestras redes sociales y a la página web de IBI porque muy pronto les vamos a dar más información. Y bueno, Marina, Gina, ¿algún otro comentario para terminar? No, pues muchas gracias por la invitación. Es un privilegio pues estar con ustedes y bueno, pues seguiremos chambeando todos desde nuestras respectivas trincheras. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por sus comentarios y pues siempre es muy lindo conversar. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Y bueno, ahora sí, me despido de ustedes y de todos los presentes. Pues la verdad con una frase de el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez que dice, un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando esté dispuesto a ayudarlo a levantarse. Pensemos y reflexionemos sobre esto. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por hacer posible estos conversatorios. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos.